Imagina un momento de profunda necesidad, donde buscas el clamor del alma y la oración que mueve el cielo. Un instante en el que sientes que las fuerzas te abandonan, que las puertas se cierran y que el peso de la vida es demasiado abrumador. Quizás has experimentado noches en vela, con el corazón inquieto, clamando en silencio por respuestas, por alivio, por un milagro. En la historia de la humanidad, el alma siempre ha buscado un punto de conexión con lo divino. Desde tiempos antiguos, las personas han levantado sus ojos al cielo, han doblado sus rodillas y han clamado con todo su ser. Pero hay una oración en particular, una oración que trasciende las palabras y toca el corazón de Dios. Una oración que Jesús mismo nos enseñó y que tiene el poder de transformar cualquier situación. Jesús, el Hijo de Dios, conocía el poder de la oración. No solo la enseñaba, sino que la vivía en cada paso de su ministerio. Se apartaba a solas para hablar con el Padre, buscando su dirección, su fortaleza y su propósito. Y es en esta relación íntima con Dios donde encontramos el secreto de la verdadera oración que cambia vidas. Pero antes de revelarlo, quiero llevarte a un momento crucial en la vida de Jesús, un instante donde su oración movió los cielos y dejó una enseñanza eterna. En el Monte de los Olivos, donde hubo un encuentro con la voluntad de Dios. Era una noche oscura y silenciosa. Las estrellas brillaban en el firmamento mientras un pequeño grupo de discípulos acompañaba a Jesús al huerto de Getsemaní. Aquel lugar, lleno de olivos antiguos, se convertiría en el escenario de la oración más intensa que el mundo ha conocido. Jesús sabía lo que se avecinaba. Su espíritu estaba angustiado hasta la muerte. En unas pocas horas, sería traicionado, arrestado y llevado al sacrificio supremo. Pero en ese momento de crisis, en lugar de correr, en lugar de resistirse, hizo lo que siempre hacía, oró. Se apartó de sus discípulos, cayó rostro en tierra y exclamó con profunda angustia: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39. En esta corta pero poderosa oración, Jesús nos enseñó tres principios fundamentales que pueden transformar nuestras vidas. Una honestidad con Dios. Jesús no escondió su angustia. Clamó con un corazón sincero, derramando su alma sin reservas. 2. Sumisión a la voluntad divina. Aunque deseaba otra salida, rindió su voluntad a la del Padre. 3. Confianza absoluta. Sabía que el plan de Dios era mayor que su sufrimiento inmediato. Esta oración no solo fue escuchada, sino que cambió el curso de la historia. En ese momento, Jesús recibió fortaleza celestial para enfrentar la cruz y cumplir su misión. Es el poder de una oración que trasciende. Ahora, detente un momento y piensa, ¿cuántas veces hemos orado sin sentir respuesta? ¿Cuántas veces hemos pedido un milagro, pero parece que el cielo está en silencio? El problema no está en Dios ni en su poder. El problema está en la forma en que oramos. Jesús nos muestra que la verdadera oración no es solo pedir lo que queremos, sino alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Si hoy estás atravesando una crisis, si sientes que las fuerzas te fallan y que las puertas parecen cerradas, quiero animarte a hacer esta oración con fe. Señor, aquí estoy. Conozco mi necesidad, pero más que mi deseo, quiero hacer tu voluntad. Dame la fuerza para caminar en tus caminos, la fe para confiar en tus tiempos y la paz para descansar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Cuando oras con un corazón sincero y dispuesto a rendirse a Dios, algo sucede en lo invisible. El cielo se mueve a tu favor, los ángeles son enviados en tu ayuda y la paz de Dios inunda tu alma. Es un nuevo comienzo en la presencia de Dios. Este es solo el comienzo del viaje. La oración poderosa de Jesús es más que una simple petición. Es una llave que abre los tesoros del cielo, una conexión directa con el Padre y una fuente inagotable de poder. En los próximos capítulos, profundizaremos en cómo activar esta oración en tu vida diaria, cómo recibir respuestas divinas y cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo. No estás solo en esta travesía. Dios te ha llamado para una vida de milagros y transformación. ¿Estás listo para descubrirlo? Ahora vamos a adentrarnos en el secreto oculto en la oración de Jesús. En lo más profundo del alma humana, hay un anhelo inquebrantable por algo más grande que nosotros mismos. No importa cuánto logremos, cuántos sueños alcancemos o qué tan lejos lleguemos en la vida, en el corazón de cada ser humano existe una sed que nada en este mundo puede saciar. Es una búsqueda constante de propósito, de paz, de significado. Pero Jesús, el Maestro de la eternidad, nos dejó una clave que pocos han descubierto, un secreto tan poderoso que cuando lo aplicas, transforma tu vida para siempre.
Imagínate caminando con Jesús en sus días en la tierra. Lo ves sanar a los enfermos con una sola palabra, liberar a los oprimidos con una orden, calmar tormentas con su voz. Pero hay algo más impresionante que todo esto. Los discípulos, que fueron testigos de cada milagro, no le pidieron que les enseñara a multiplicar los panes ni a resucitar a los muertos. No le pidieron que les mostrara cómo caminar sobre las aguas o cómo predicar con poder. Lo único que le suplicaron fue: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que la fuente de su poder, de su autoridad, de su paz inquebrantable, no estaba en los milagros que realizaba, sino en la relación íntima que tenía con el Padre. Jesús no hacía nada sin antes haber pasado tiempo en oración. Se apartaba a lugares solitarios, madrugaba antes que todos, pasaba noches enteras buscando la presencia de Dios. Su vida no giraba en torno a la multitud, sino a la comunión con su Padre Celestial. Y cuando sus discípulos comprendieron esto, entendieron que la clave para una vida sobrenatural estaba en aprender a orar como Él oraba. Entonces, Jesús les entregó una oración que hasta el día de hoy sigue resonando en los corazones de millones. Una oración que no es solo un conjunto de palabras, sino un modelo celestial que contiene el poder para abrir las puertas del cielo y traer la voluntad de Dios a la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cada palabra de esta oración tiene un significado profundo. No es solo una repetición vacía, sino una estructura divina que nos guía en nuestra conexión con Dios. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos que no somos huérfanos espirituales, sino que tenemos un Padre amoroso que nos cuida, que nos escucha, que se preocupa por cada detalle de nuestra vida. No oramos a un Dios distante, sino a un Padre cercano. Cuando proclamamos santificado sea tu nombre, estamos exaltando su gloria, reconociendo su soberanía, recordando que Él es digno de toda adoración. Antes de pedir algo, primero honramos su nombre, porque la verdadera oración no se trata solo de nuestras necesidades, sino de alinear nuestro corazón con el de Dios. Cuando declaramos venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos sometiéndonos a su gobierno, entregándole el control, rindiéndonos a su propósito. Aquí está una de las mayores claves de la oración poderosa. No se trata de que Dios haga lo que nosotros queremos, sino de que nosotros nos alineemos con lo que Él ha planeado. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creemos que la oración es una herramienta para convencer a Dios de hacer lo que nosotros queremos, cuando en realidad es un medio para transformar nuestro corazón y alinearnos con lo que Él ya ha determinado. Dios no es un genio al que le presentamos nuestra lista de deseos. No es un cajero automático que responde cada vez que insertamos una oración. Dios es un Padre que conoce lo que realmente necesitamos, mucho antes de que lo pidamos. Y cuando aprendemos a orar como Jesús, dejamos de centrarnos en nosotros mismos y empezamos a buscar su voluntad por encima de la nuestra. Luego, Jesús nos enseña a pedir lo que realmente necesitamos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan de mañana ni el pan del próximo año. Nos llama a confiar en que Dios nos proveerá hoy. ¿Cuántas veces nos angustiamos por el futuro, preocupándonos por cosas que ni siquiera han sucedido, cuando Jesús nos enseña a confiar en la provisión diaria del Padre? Después, llegamos a uno de los aspectos más difíciles de la oración, el perdón. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está una de las llaves más poderosas del reino, el perdón. No podemos recibir la plenitud de la bendición de Dios si nuestro corazón está lleno de resentimiento. Jesús nos muestra que la oración efectiva no solo consiste en hablar con Dios, sino también en limpiar nuestro corazón de toda amargura. Luego, Jesús nos enseña a pedir protección: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Vivimos en un mundo lleno de pruebas, ataques espirituales y desafíos que intentan desviarnos del camino de Dios. Pero cuando oramos, recibimos fortaleza divina para resistir, para caminar en santidad, para vencer al enemigo. Finalmente, la oración termina con una proclamación de fe: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando cerramos nuestra oración reconociendo la soberanía de Dios, reafirmamos nuestra confianza en que Él tiene el control absoluto.
Este modelo de oración no es una simple repetición. Es un mapa que nos guía a la presencia de Dios. Jesús nos mostró que la oración verdadera no es una fórmula mágica, sino una relación íntima con el Padre. Y ahora quiero desafiarte, ¿cómo es tu vida de oración? Tal vez has sentido que Dios no responde, que tus palabras parecen perderse en el vacío, que orar se ha vuelto una rutina sin sentido. Pero hoy, Jesús te invita a regresar a la esencia de la verdadera oración. No se trata de orar muchas palabras, sino de orar con un corazón sincero. No se trata de convencer a Dios, sino de aprender a escuchar su voz. Hoy puedes tomar la decisión de profundizar en tu vida de oración. Puedes apartar un tiempo diario para estar a solas con Dios, para hablar con Él como un hijo habla con su padre. No importa si no sabes qué decir. Lo importante es que te acerques con fe, con humildad, con un corazón dispuesto. Dios no está buscando oraciones perfectas. Está buscando corazones genuinos. Si empiezas a orar como Jesús nos enseñó, comenzarás a experimentar su paz, su dirección, su poder. La oración transformará tu vida desde adentro hacia afuera. Este es el secreto que Jesús reveló. Un secreto que ha cambiado la historia de la humanidad y que hoy puede cambiar tu historia también. Porque cuando aprendes a orar de verdad, todo en tu vida comienza a alinearse con el propósito de Dios. ¿Estás listo para experimentar ese cambio? Vamos a accionar el poder invisible que se desata cuando oramos. En lo más profundo del mundo espiritual, existen fuerzas que se mueven cada vez que un hijo de Dios se arrodilla en oración. Aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales, cada palabra que pronunciamos en fe genera un impacto en los cielos. La oración no es solo un acto religioso, no es simplemente hablar con Dios y esperar a que algo suceda. Es un arma poderosa que tiene la capacidad de transformar realidades, de cambiar destinos, de abrir puertas que parecían cerradas y de cerrar caminos que nos llevan a la destrucción. Cuando Jesús oraba, no era una mera costumbre o un rito vacío. Sus palabras tenían peso en el mundo espiritual. Los demonios temblaban, los ángeles se movilizaban, las circunstancias cambiaban. Todo a su alrededor se alineaba con la voluntad del Padre porque Jesús sabía cómo orar con autoridad. Él entendía que la oración no es solo pedir cosas a Dios, sino gobernar desde lo alto, trayendo a la tierra la voluntad del cielo. Tal vez no lo has visto de esta manera, pero cada vez que oras con fe, se libra una batalla en lo invisible. Hay ángeles que pelean por la respuesta a tus oraciones. Hay fuerzas de maldad que intentan bloquear lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay un mover sobrenatural que se desata cuando un hijo de Dios se pone en pie y clama con fervor. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso de esta batalla en el mundo invisible. En el libro de Daniel, se nos cuenta que este siervo de Dios oró y ayunó por una respuesta del cielo. Durante 21 días, él se mantuvo en la presencia de Dios, sin saber que en el ámbito espiritual algo estaba ocurriendo. Finalmente, un ángel se le apareció y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esto nos revela algo increíble. Dios había respondido la oración de Daniel desde el primer día, pero hubo una oposición en el mundo espiritual que retrasó la manifestación de la respuesta. ¿Cuántas veces hemos abandonado la oración porque creemos que Dios no nos ha respondido? Pero lo que no vemos es que muchas veces hay una resistencia en lo invisible. No significa que Dios no nos haya escuchado, sino que hay batallas espirituales que se están librando para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y es aquí donde Jesús nos enseñó una de las claves más importantes de la oración poderosa: la persistencia. Jesús contó la parábola de una viuda que iba constantemente a un juez injusto pidiendo justicia. Al principio, el juez no le hacía caso, pero porque la mujer insistía y no se rendía, finalmente le concedió lo que pedía. Y Jesús concluye diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Con esto, Jesús nos enseña que hay respuestas que solo llegan cuando oramos con perseverancia. Hay puertas que solo se abren cuando no nos damos por vencidos. Hay milagros que se sueltan cuando decidimos persistir sin importar cuánto tiempo tome. Y aquí surge una pregunta importante: si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿por qué tenemos que insistir en la oración? La respuesta es profunda: porque la oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. Cuando oramos con insistencia, nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en Dios se profundiza, nuestro carácter es moldeado. Muchas veces,
el proceso de esperar la respuesta de Dios es la clave para que nuestro corazón sea transformado. Pero hay algo aún más poderoso. Dios usa nuestras oraciones para ejecutar su voluntad en la tierra. Dios pudo haber destruido a Jericó sin que Josué y su ejército hicieran nada, pero les pidió que marcharan y tocaran trompetas antes de ver el milagro. Dios pudo haber rescatado a Israel de Egipto sin enviar a Moisés, pero usó a un hombre para liberar a su pueblo. Dios pudo haber derrotado a Goliat sin la necesidad de David, pero decidió que un joven con una honda sería el instrumento de su poder. ¿Qué nos dice esto? Que Dios no actúa sin nuestra participación. Muchas veces, Dios está esperando que oremos para desatar su poder en una situación. Él ha decidido que su voluntad en la tierra se manifieste a través de nuestras oraciones. Por eso, Jesús nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando oramos, estamos alineando nuestra vida con el plan de Dios. Estamos abriendo puertas en lo espiritual. Estamos permitiendo que el cielo invada la tierra. Es por eso que el enemigo hará todo lo posible para que no ores. Intentará distraerte, llenarte de dudas, hacerte sentir que la oración no funciona. Pero cuando entiendes que la oración es la clave para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, te das cuenta de que no puedes permitir que nada ni nadie te robe ese tiempo con Dios. Ahora bien, hay algo que debemos recordar, no todas las oraciones son respondidas de inmediato. Algunas respuestas tardan porque Dios está trabajando en nosotros antes de darnos lo que pedimos. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, oró diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús nos deja otra clave de la oración poderosa, la rendición total a la voluntad de Dios. No todas las respuestas serán como queremos, pero si confiamos en Dios, sabremos que su voluntad es mejor que la nuestra. Él ve lo que nosotros no vemos. Él sabe lo que realmente necesitamos. Así que hoy quiero desafiarte, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Has dejado de orar porque crees que Dios no te escucha? ¿O sigues clamando con fe, creyendo que hay un mover invisible que se desata cada vez que oras? La oración es la clave para ver milagros. Es la herramienta que Dios nos dio para transformar nuestra realidad. No permitas que el enemigo te haga creer que tus oraciones no tienen poder. Cuando oras, los cielos se abren, las cadenas se rompen, los ángeles se movilizan y la gloria de Dios se manifiesta. Hoy es el día para renovar tu compromiso con la oración. No como un simple hábito, sino como el arma espiritual más poderosa que Dios te ha dado. Porque cuando aprendes a orar con fe, con persistencia y con entrega total a la voluntad de Dios, verás su gloria manifestarse en cada área de tu vida. Dios sigue respondiendo oraciones. Sigue obrando en lo invisible. Sigue desatando milagros cuando sus hijos claman a Él. ¿Estás listo para experimentar su poder? Es la fe que mueve el corazón de Dios. En lo más profundo del ser humano existe un anhelo por lo divino, una necesidad de conectar con algo mayor que uno mismo, de encontrar respuestas, propósito y dirección. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado el rostro de Dios, tratando de comprender su voluntad y experimentar su poder. Sin embargo, hay un elemento clave que define nuestra relación con Él, un principio que atraviesa toda la Escritura y que Jesús enseñó con su propia vida, la fe. La fe no es simplemente creer que Dios existe. No es solo una convicción intelectual de que hay un creador en el cielo. La fe verdadera es la certeza absoluta de que Dios es quien dice ser y que cumplirá cada una de sus promesas. Es confiar en Él incluso cuando no vemos la respuesta, cuando las circunstancias parecen adversas, cuando todo a nuestro alrededor nos dice que es imposible. Jesús, a lo largo de su ministerio, mostró el poder de la fe una y otra vez. Sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el agua, pero en cada uno de estos milagros hubo un factor común, la fe de quienes le rodeaban. Una de las historias más impactantes que nos revela esto es la del ciego Bartimeo. Este hombre vivía sumido en la oscuridad, marginado por la sociedad, dependiendo de la caridad de otros para sobrevivir. Pero un día, mientras estaba junto al camino, escuchó que Jesús de Nazaret pasaba por allí. En ese momento, su corazón ardió de esperanza y comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Las personas a su alrededor trataron de callarlo, le dijeron que no molestara al maestro, pero Bartimeo no se dejó intimidar. Gritó aún más fuerte, con una fe inquebrantable, con una desesperación santa que no le permitió quedarse en silencio. Jesús se detuvo. El clamor de fe de Bartimeo hizo que el Creador del universo se detuviera en su camino.
Jesús lo llamó, y cuando Bartimeo se acercó, le hizo una pregunta sorprendente. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús sabía que era ciego. Sabía que su mayor deseo era recuperar la vista. Pero aún así, le preguntó. Aquí hay un principio poderoso. Dios quiere que expresemos nuestra fe con claridad. Quiere que le digamos exactamente lo que esperamos de Él. Bartimeo no dudó ni un segundo. Señor, que recobre la vista. Entonces Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. En ese instante, sus ojos se abrieron y vio la luz por primera vez en años. No fue solo el poder de Jesús lo que lo sanó. Fue la fe de Bartimeo la que desató el milagro. Esto nos muestra algo profundo. La fe tiene el poder de mover el corazón de Dios. Hay momentos en los que Dios espera que demos un paso de fe antes de que veamos la respuesta. Quiere que clamemos, que declaremos sus promesas, que nos aferremos a su palabra incluso cuando todo parece ir en contra. Otro ejemplo impactante de esto lo encontramos en la mujer con el flujo de sangre. Durante 12 años había sufrido una enfermedad que la había debilitado, marginado y robado toda esperanza. Había gastado todo su dinero en médicos, pero su situación solo empeoraba. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, algo dentro de ella se encendió. Sabía que si tan solo lograba tocar el borde de su manto, sería sana. No necesitaba que Jesús le impusiera las manos ni que orara por ella. Su fe era tan grande que creía que un simple contacto con su vestidura era suficiente. Con valentía, se abrió paso entre la multitud, extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús. En ese instante, el poder divino fluyó a través de su cuerpo y fue completamente sanada. Jesús, sorprendido, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos se asombraron. La multitud lo rodeaba y muchos lo tocaban. Pero Jesús sintió que alguien lo había tocado con fe, con una fe tan poderosa que sacó virtud de él. La mujer, temblando, se acercó y confesó lo que había hecho. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Dos historias diferentes, pero con la misma clave. Una fe que no se rinde, una fe que cree incluso antes de ver, una fe que no se deja intimidar por las circunstancias. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo está nuestra fe? Muchos de nosotros hemos permitido que las dudas nos roben los milagros. Hemos dejado que el miedo, la incertidumbre y la incredulidad apaguen nuestra confianza en Dios. Nos hemos acostumbrado a oraciones débiles, a un cristianismo sin poder, a un caminar sin la certeza de que Dios sigue obrando. Pero Jesús nos enseñó que la fe es la llave que abre las puertas del cielo. Él dijo, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Nos dejó claro que nuestra fe determina lo que recibimos de Dios. Es por eso que el enemigo ataca tanto nuestra fe. Sabe que si logra sembrar dudas en nuestro corazón, nos alejará del poder de Dios. Sabe que si nos hace creer que nuestras oraciones no tienen efecto, dejaremos de clamar. Pero hoy Dios nos llama a levantarnos en fe, a creer con todo nuestro corazón, a confiar en sus promesas sin dudar. La fe no es ignorar la realidad. No es negar los problemas o fingir que todo está bien cuando no lo está. La fe es mirar la realidad y aún así declarar que Dios tiene la última palabra. Es ver el mar rojo delante y aún así creer que Dios puede abrirlo. Es enfrentar gigantes y saber que caerán en el nombre del Señor. Es estar en el horno de fuego y confiar en que Dios nos librará. No importa lo que estés enfrentando en este momento. Si puedes creer, todo es posible para el que cree. Hoy, Dios te llama a renovar tu fe. A orar con la convicción de que Él escucha cada palabra. A caminar con la certeza de que su poder sigue obrando. A vivir con la seguridad de que lo imposible se hace posible cuando ponemos nuestra confianza en Él. Dios sigue siendo el mismo. Jesús sigue sanando, sigue restaurando, sigue obrando milagros. Lo único que Él busca es una fe genuina, una fe que no se rinde, una fe que toca su corazón y desata su poder. ¿Estás listo para creer de nuevo? La oración tiene un poder indescriptible. Es la conexión directa entre el cielo y la tierra, el puente que une al ser humano con su Creador. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, no lo hizo como una simple práctica religiosa, sino como un arma espiritual capaz de cambiar vidas, transformar corazones y desatar milagros. Para Jesús, la oración no era solo palabras vacías ni un ritual repetitivo. Era una conversación viva con el Padre, un acto de entrega, fe y comunión profunda. En muchas ocasiones, Jesús se apartaba de las multitudes para orar. Incluso en los momentos más críticos de su ministerio, su primer instinto era buscar la presencia del Padre. En el huerto de Getsemaní,
antes de enfrentar la cruz, su reacción no fue huir ni buscar consejo humano. Fue orar. Y en esa oración, Jesús nos reveló un principio clave: la rendición total a la voluntad de Dios. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras no fueron una señal de debilidad, sino de fortaleza absoluta. Jesús, en su humanidad, sabía el sufrimiento que le esperaba. Pero su confianza en el Padre era inquebrantable. No se aferró a su propio deseo, sino que se sometió por completo a la voluntad divina. Y aquí encontramos un principio esencial en la oración. La verdadera oración no busca manipular a Dios ni imponerle nuestros planes. La verdadera oración alinea nuestro corazón con el suyo, nos hace rendirnos a su perfecta voluntad y confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros. Muchas veces oramos con listas de peticiones, esperando que Dios responda exactamente como queremos. Pero la oración de poder no es solo pedir, sino también escuchar. No es solo hablar, sino también estar en silencio y permitir que Dios nos guíe. Jesús no solo enseñó con palabras, sino con hechos. Y una de las lecciones más poderosas sobre la oración la dio con su propia vida. En un momento crucial, los discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y en respuesta, Jesús les dio un modelo de oración que ha trascendido generaciones. No fue una oración para repetir mecánicamente, sino un esquema de cómo debemos acercarnos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús comienza reconociendo la grandeza y santidad de Dios. Antes de pedir, antes de presentar nuestras necesidades, debemos acercarnos a Él con reverencia y adoración. Cuando nuestra oración inicia con adoración, nuestro enfoque cambia. En lugar de mirar nuestros problemas, miramos al Dios que tiene el poder de solucionarlos. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí Jesús nos enseña a anhelar el gobierno de Dios en nuestra vida. Pedir que su voluntad se haga en nosotros es un acto de humildad y entrega. Significa reconocer que sus planes son mejores que los nuestros, que su propósito es más alto y que su sabiduría es perfecta. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta parte nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Cada día necesitamos su provisión, tanto física como espiritual. No vivimos solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando oramos por nuestra provisión, estamos reconociendo que Él es nuestra fuente, nuestro sustento y nuestra seguridad. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración eficaz va de la mano con un corazón libre de rencor. Jesús nos deja claro que el perdón no es opcional. Si queremos recibir el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a otros. No se trata de justificar el daño que nos han hecho, sino de soltar la carga del resentimiento y permitir que el amor de Dios sane nuestras heridas. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El enemigo siempre busca la manera de alejarnos de Dios. Jesús nos enseña a orar por protección, a pedir fortaleza para resistir la tentación y discernimiento para evitar caer en sus trampas. No podemos vencer con nuestras propias fuerzas, pero con Dios de nuestro lado, la victoria está asegurada. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Jesús cierra esta oración con una declaración de fe y confianza. Dios es soberano, Él tiene el control, y su gloria es eterna. Al finalizar nuestra oración con una proclamación de su poder, reafirmamos nuestra fe en que Él obrará en nuestra vida. La oración que Jesús enseñó no es solo un modelo a seguir, sino una clave para vivir una vida de comunión con Dios. Pero la oración no es efectiva solo por las palabras que decimos, sino por la fe con la que oramos. Jesús dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí encontramos un principio fundamental: la fe es el motor que impulsa la oración. No se trata solo de repetir frases, sino de orar con la convicción de que Dios escucha y responde. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de personas que experimentaron el poder de la oración. Moisés intercedió por el pueblo de Israel, y Dios cambió su juicio. Elías oró y el fuego descendió del cielo. Ana clamó por un hijo, y Dios le concedió a Samuel. Pablo y Silas adoraron en la cárcel, y las cadenas fueron rotas. Cada una de estas historias nos muestra que la oración no es un simple acto religioso, sino una conexión real con el poder de Dios. Si queremos ver milagros en nuestra vida, debemos desarrollar una vida de oración constante. No una oración ocasional cuando tenemos problemas, sino una oración diaria, sincera y llena de fe. Dios no busca oraciones perfectas,
sino corazones sinceros. No importa si no tienes palabras elocuentes. Lo que importa es que ores con todo tu ser, con pasión, con entrega, con fe inquebrantable. Jesús sigue llamándonos a orar, a buscar su presencia, a depender de Él en todo momento. No hay oración que se pierda, no hay clamor que Dios no escuche. Hoy, Dios te invita a profundizar en tu vida de oración. A no conformarte con una fe superficial, sino a sumergirte en su presencia, a confiar en que Él tiene el poder de transformar cualquier situación. Ora con fe. Ora con pasión. Ora con la certeza de que Dios está escuchando y que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. La oración es un acto de fe que trasciende los límites de la razón humana. No es simplemente una conversación con Dios, sino una expresión profunda de confianza, una entrega total al poder divino que gobierna el universo. Jesús no solo oraba, sino que vivía en oración. Cada acción suya, cada palabra, cada milagro, estaban impregnados de una comunión constante con el Padre. El poder de la oración radica en la intimidad con Dios. No se trata de palabras vacías ni de repeticiones mecánicas, sino de un corazón rendido y una fe inquebrantable. Jesús nos enseñó que la oración es el canal por el cual la voluntad del cielo se manifiesta en la tierra, que no hay barrera que no pueda romper ni situación que no pueda cambiar. En una ocasión, Jesús relató una parábola para enseñar la importancia de la persistencia en la oración. Habló de un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En la misma ciudad había una viuda que, día tras día, acudía a él en busca de justicia. Aunque el juez no tenía interés en ayudarla, su insistencia lo llevó a concederle lo que pedía. Si un juez injusto respondió a la perseverancia, ¿cuánto más responderá Dios, que es un Padre amoroso y justo, a los clamores de sus hijos? Jesús concluyó esta enseñanza con una pregunta inquietante: ¿cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? La fe y la oración van de la mano. Sin fe, la oración es solo un monólogo vacío. Pero cuando oramos con fe, nuestras palabras se convierten en semillas que dan fruto en el tiempo de Dios. Jesús también habló del poder de la oración con un corazón limpio. En una de sus enseñanzas más impactantes, dijo que si llevamos una ofrenda al altar y recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda y primero reconciliarnos. Esto nos muestra que la oración eficaz no depende solo de la fe, sino también de un corazón libre de resentimiento. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque guardamos rencor, orgullo o falta de perdón en nuestro interior. El perdón es una llave que abre las puertas del cielo. No podemos esperar recibir de Dios lo que no estamos dispuestos a dar. Jesús nos enseñó a orar diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando liberamos el perdón, nuestras oraciones fluyen con poder. La amargura y el resentimiento son cadenas que nos atan, pero el perdón nos libera y nos permite acercarnos a Dios con un corazón puro. Jesús nos mostró que la oración no siempre se trata de pedir, sino también de agradecer. En la multiplicación de los panes y los peces, antes de repartir el alimento a la multitud, levantó la vista al cielo y dio gracias. No pidió por más provisión, simplemente agradeció. Este es un principio poderoso: la gratitud precede al milagro. Cuando oramos con un corazón agradecido, demostramos nuestra confianza en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La gratitud es una manifestación de fe. No esperamos ver el milagro para dar gracias, sino que damos gracias antes de ver la respuesta. Otro aspecto fundamental de la oración es la humildad. En una ocasión, Jesús contó la historia de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, un publicano. El fariseo oraba con arrogancia, agradeciendo no ser como los demás y exaltando sus propias obras. En cambio, el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús dejó claro que el publicano fue justificado, mientras que el fariseo no. Dios no escucha las oraciones de los altivos, pero atiende el clamor de los humildes. La oración no es un acto para demostrar nuestra justicia, sino un encuentro con la misericordia divina. El secreto de la oración efectiva no está en la elocuencia, sino en la sinceridad. Jesús nos enseñó que no es necesario usar muchas palabras, porque el Padre sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. La clave no es cuánto oramos, sino cómo oramos. Una de las oraciones más poderosas que podemos hacer es simplemente decir: Señor, ayúdame. Estas palabras fueron pronunciadas por Pedro cuando comenzó a hundirse en las aguas y Jesús inmediatamente extendió su mano para salvarlo.
Dios no necesita discursos elaborados. Solo necesita un corazón sincero y una fe genuina. Jesús también nos enseñó sobre la autoridad espiritual en la oración. En una ocasión, dijo a sus discípulos que todo lo que ataran en la tierra sería atado en el cielo, y todo lo que desataran en la tierra sería desatado en el cielo. Esto significa que la oración no solo es súplica, sino también declaración y proclamación de la voluntad de Dios. Cuando oramos con autoridad, nos alineamos con el propósito divino y decretamos su verdad sobre nuestras circunstancias. No oramos desde la derrota, sino desde la victoria que Cristo nos ha dado. Uno de los momentos más poderosos en los que Jesús mostró la efectividad de la oración fue en la resurrección de Lázaro. Después de 4 días en la tumba, Lázaro ya olía a muerte. Pero Jesús, en lugar de lamentarse, elevó una oración de fe. Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Luego, con voz de autoridad, declaró, Lázaro, sal fuera. Y la muerte tuvo que retroceder. Esta historia nos enseña que la oración no solo cambia circunstancias, sino que tiene el poder de traer vida donde solo hay muerte. No importa cuán imposible parezca la situación, cuando oramos con fe, Dios obra de maneras sobrenaturales. Hoy, Dios nos llama a elevar nuestra vida de oración. Nos invita a orar sin cesar, a confiar en su poder, a acercarnos a Él con corazones humildes y sinceros. La oración no es un último recurso, es nuestra primera línea de batalla. No permitas que el desánimo te impida orar. No dejes que la duda apague tu fe. Dios sigue escuchando y sigue respondiendo. Su tiempo es perfecto, su amor es infinito y su poder es ilimitado. Ora con fe. Ora con gratitud. Ora con perseverancia. Y verás cómo Dios transforma tu vida y desata milagros en tu camino. La oración es un arma poderosa que trasciende el tiempo y el espacio. En cada palabra que dirigimos al cielo, hay un eco en la eternidad. Jesús nos enseñó que la oración no solo mueve el corazón de Dios, sino que también cambia nuestra percepción, transforma nuestro espíritu y nos llena de la paz que solo Él puede dar. En un mundo lleno de afanes y preocupaciones, la oración se convierte en nuestro refugio seguro. Es el lugar donde encontramos dirección cuando nos sentimos perdidos, donde hallamos consuelo en medio del dolor y donde experimentamos la presencia de Dios de una manera real y tangible. Jesús mismo demostró esto en su vida. Antes de tomar decisiones importantes, antes de realizar milagros y en los momentos más cruciales de su ministerio, siempre oraba. La noche antes de elegir a sus discípulos, Jesús se apartó a un monte y pasó toda la noche en oración. Esto nos muestra la importancia de buscar a Dios antes de tomar decisiones significativas en nuestra vida. A menudo, queremos que Dios bendiga nuestras elecciones, pero no nos tomamos el tiempo de consultarlo antes de decidir. Sin embargo, cuando oramos antes de actuar, permitimos que su sabiduría guíe nuestros pasos y nos evite caminos de dolor y error. La oración no es solo una herramienta para obtener respuestas, sino un medio para fortalecer nuestra relación con Dios. En la parábola del amigo inoportuno, Jesús relató la historia de un hombre que, a medianoche, fue a la casa de su amigo para pedirle pan. Aunque al principio su amigo no quería levantarse, debido a su insistencia, finalmente le dio lo que necesitaba. Jesús concluyó la enseñanza diciendo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Esta historia nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración. Hay momentos en los que sentimos que Dios guarda silencio, pero esto no significa que Él no nos escuche. Muchas veces, Dios permite que perseveremos en oración para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Jesús mismo oró con perseverancia en Getsemaní. 3 veces clamó al Padre diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el nivel más alto de oración, rendirse completamente a la voluntad de Dios. La rendición en la oración no es resignación, sino confianza. Es decirle a Dios, yo sé que tienes el control, aunque no lo entienda. Sé que tu plan es perfecto, aunque no vea el camino claro. Jesús nos enseñó que la oración no es solo para cambiar circunstancias, sino para alinearnos con el propósito divino. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la oración como una lista de peticiones y empezamos a verla como un diálogo con el Creador. Dios no solo quiere responder nuestras necesidades, sino que quiere transformar nuestro corazón. En otra ocasión, los discípulos vieron a Jesús orar y le pidieron que les enseñara a hacerlo. Fue en ese momento cuando les dio la oración más poderosa y completa que existe, el Padre Nuestro. Esta oración no solo es una guía, sino un modelo de cómo debemos acercarnos a Dios.
Comienza con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración efectiva no comienza con nuestra lista de necesidades, sino con el reconocimiento de quién es Dios. Luego, Jesús nos enseña a pedir por el reino de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto nos recuerda que nuestro propósito en la oración no es hacer que Dios cumpla nuestra voluntad, sino que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Después, nos invita a confiar en su provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, pero cuando oramos, demostramos nuestra dependencia de Él. Jesús también incluyó el perdón en esta oración. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos acercarnos a Dios con corazones llenos de resentimiento y esperar recibir su gracia sin estar dispuestos a darla. Finalmente, nos enseña a pedir protección. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. La oración nos fortalece contra las artimañas del enemigo y nos da discernimiento para evitar trampas espirituales. Cada palabra en el Padre Nuestro es una clave para una vida de oración efectiva. No es una simple repetición, sino una estructura que nos ayuda a orar con poder y propósito. Jesús también enseñó sobre la fe en la oración. Dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte que se moviera y éste se movería. Esto nos muestra que la oración no es solo hablar, sino creer. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la confianza con la que oramos. Cuando Lázaro murió, Marta y María estaban desesperadas. Le dijeron a Jesús: si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Pero Jesús respondió con palabras llenas de poder: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras cambiaron la atmósfera. Lo que parecía imposible, se convirtió en una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. Jesús no solo oró, sino que declaró con autoridad: Lázaro, sal fuera. En ese instante, la muerte tuvo que soltar su presa y la vida regresó al cuerpo de Lázaro. Aquí vemos una de las claves más poderosas de la oración. No basta con pedir, también debemos declarar la verdad de Dios sobre nuestras circunstancias. Cuando oramos con fe, nuestras palabras llevan poder porque están alineadas con la voluntad de Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró que la oración no era una simple práctica religiosa, sino una conexión directa con el Padre. En el monte de la Transfiguración, mientras oraba, su rostro resplandeció y su ropa se volvió blanca como la luz. En ese momento, Moisés y Elías aparecieron y conversaron con él. Esto nos muestra que la oración nos eleva a otra dimensión espiritual. Nos transforma y nos conecta con los propósitos eternos de Dios. No es solo un medio para recibir respuestas, sino un proceso que nos cambia desde adentro. Jesús nos dejó un legado de oración. Nos enseñó a orar con fe, con perseverancia, con gratitud y con autoridad. Nos mostró que la oración tiene el poder de traer vida, de cambiar destinos y de alinear nuestro corazón con el cielo. Hoy, la invitación sigue en pie: acercarnos a Dios en oración, con confianza y humildad, sabiendo que Él nos escucha y que su poder sigue obrando en favor de aquellos que creen. Así como Jesús oró y vio milagros, tú también puedes experimentar el poder de la oración en tu vida. No importa cuál sea tu necesidad, Dios tiene el control y está esperando que clames a Él. Cuando oras con fe, el cielo responde, las cadenas se rompen y los milagros suceden. La oración es el vínculo sagrado que nos une con el Creador. Es el lenguaje del alma, el susurro que atraviesa los cielos y llega al trono de Dios. Cuando Jesús caminó entre los hombres, nos enseñó que orar no es solo una práctica, sino una necesidad vital, una comunión profunda con el Padre. A través de la oración, accedemos a un poder sobrenatural que transforma vidas, renueva corazones y desata milagros. En cada enseñanza de Jesús, la oración ocupaba un lugar central. No era una opción, sino el fundamento de toda relación con Dios. No solo nos enseñó cómo orar, sino que lo demostró con su propia vida. Desde el amanecer hasta la noche, Jesús apartaba momentos para hablar con su Padre. En los momentos de gozo, en las pruebas más difíciles, antes de hacer milagros, y aún en la cruz, su corazón estaba anclado en la oración. El poder de la oración radica en su capacidad de conectar lo terrenal con lo celestial. Cuando oramos, no estamos hablando al viento ni pronunciando palabras vacías. Cada oración es una semilla que sembramos en el campo de lo eterno. Dios escucha cada clamor, ve cada lágrima y responde en su tiempo perfecto.
Jesús nos enseñó que la oración es más que una súplica, es una declaración de fe. Cuando sanó al ciego Bartimeo, no solo lo tocó, sino que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo respondió con fe, Señor, que recobre la vista. En ese instante, su oración fue respondida y su vida cambió para siempre. La fe es el motor que impulsa la oración. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. No se trata de cuánto oramos, sino de cuánto creemos en aquel a quien oramos. Cada palabra que elevamos al cielo debe estar impregnada de confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Cuando la mujer que sufría de flujo de sangre se acercó a Jesús, no pronunció una larga oración. Solo pensó en su corazón, si tan solo toco su manto, seré sana. Esa fue su oración silenciosa, pero cargada de fe. Y en ese instante, Jesús sintió que el poder salía de él y la sanó completamente. Esto nos muestra que la oración no siempre necesita palabras elaboradas. Dios conoce nuestro corazón. A veces, un suspiro, un pensamiento, una lágrima es suficiente para que el cielo se mueva a nuestro favor. No es la elocuencia lo que conmueve a Dios, sino la sinceridad y la fe con la que nos acercamos a Él. Jesús también enseñó que la oración tiene poder para romper cadenas. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, no se lamentaron ni se quejaron. En lugar de eso, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. En ese momento, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Esta es la fuerza de la oración y la adoración. Cuando clamamos a Dios, no importa cuán oscura sea la noche o cuán fuertes sean las cadenas que nos atan. Su poder es mayor. La oración nos libera, nos fortalece y nos da victoria en medio de la adversidad. En otra ocasión, Jesús enseñó la importancia de la persistencia en la oración. Contó la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda insistía constantemente en que el juez hiciera justicia en su caso. Al final, el juez cedió, no porque fuera justo, sino porque la mujer no dejaba de insistir. Jesús concluyó diciendo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Esto nos muestra que no debemos desmayar en la oración. A veces, las respuestas tardan en llegar, pero eso no significa que Dios no nos escuche. Él siempre responde, aunque no siempre de la manera que esperamos. Su tiempo es perfecto y su plan es mejor que el nuestro. Jesús también mostró que la oración es un arma contra el enemigo. En el desierto, cuando Satanás lo tentó, Jesús no discutió ni peleó con sus propias fuerzas. En lugar de eso, respondió con la palabra de Dios. Cada tentación fue vencida con la verdad divina. Esto nos enseña que nuestra oración debe estar respaldada por la Escritura. Cuando oramos basados en la palabra de Dios, estamos declarando su verdad sobre nuestra vida. No oramos desde la derrota, sino desde la victoria que Cristo ya nos ha dado. En Getsemaní, Jesús nos mostró el nivel más profundo de oración, la entrega total a la voluntad de Dios. Mientras sudaba gotas de sangre, clamó, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, el cielo se inclinó para escuchar su clamor y un ángel vino a fortalecerlo. Aquí vemos que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero sí nos cambia a nosotros. Nos da la fortaleza para enfrentar lo que viene y nos llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús también nos enseñó que la oración no debe ser un acto de hipocresía. Criticó a los fariseos que oraban en público solo para ser vistos por los demás. En cambio, dijo, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto nos recuerda que la oración no es un espectáculo, sino una conversación íntima con Dios. No se trata de impresionar a otros, sino de abrir nuestro corazón al Padre. La oración tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Cuando el pueblo de Israel estaba en peligro, Esther llamó a un ayuno de oración y Dios les dio la victoria. Cuando Elías oró, el fuego descendió del cielo. Cuando Daniel oró, los leones cerraron su boca. Dios sigue escuchando a aquellos que oran con fe. No importa cuán grande sea el problema, cuán imposible parezca la situación. Cuando oramos, lo imposible se hace posible, lo muerto cobra vida y lo perdido es restaurado. Jesús nos dejó un legado de oración. Nos mostró que cada milagro comienza con una oración, que cada victoria es ganada primero en el lugar secreto, que cada corazón transformado es el resultado de un encuentro con Dios. Hoy, la invitación sigue en pie. La oración sigue siendo el puente entre el cielo y la tierra,
el canal por el cual el poder de Dios fluye a nuestra vida. No dejes que nada te detenga. Acércate con confianza, con fe, con un corazón sincero. Dios está esperando para escucharte, para responderte, para obrar en tu vida de una manera que nunca imaginaste. La oración es un acto de rendición y confianza. Es la llave que abre la puerta a lo sobrenatural, el puente que une nuestra fragilidad humana con la fortaleza infinita de Dios. En la vida de Jesús, la oración no era un simple ritual, sino el alma de su relación con el Padre. Cada palabra que pronunciaba tenía el poder de cambiar realidades, sanar corazones y transformar destinos. En los momentos más cruciales de su ministerio, Jesús se apartaba para orar. Buscaba la soledad no porque necesitara escapar, sino porque entendía que en la presencia del Padre se encontraba la verdadera fuente de poder. Antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche en oración. Antes de enfrentar la cruz, se sumergió en una profunda comunión con Dios en el huerto de Getsemaní. Cada milagro, cada enseñanza, cada acto de amor estaba sostenido por una vida de oración. La oración nos coloca en la misma frecuencia del cielo. No es un monólogo vacío, sino una conversación viva y real con el Creador del universo. Jesús enseñó que cuando oramos, debemos hacerlo con fe, con un corazón sincero, con la certeza de que Dios escucha y responde. No oramos para convencer a Dios de que nos ayude, sino para alinearnos con su voluntad y permitir que su poder fluya en nuestra vida. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les mostró que la oración no es solo pedir, sino también adorar, agradecer y someterse a la voluntad divina. El Padre Nuestro no es solo una oración hermosa, sino una estructura espiritual que nos guía en nuestra comunión con Dios. Comienza con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de presentar nuestras necesidades, reconocemos la grandeza y santidad de Dios. Luego, Jesús nos enseñó a pedir que su reino venga y que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Esto nos recuerda que la oración no es solo para nuestras peticiones personales, sino para la expansión del reino de Dios. No buscamos que Dios haga lo que queremos, sino que su voluntad perfecta se cumpla en nuestra vida y en el mundo. Jesús también nos mostró que podemos confiar en Dios para nuestras necesidades diarias. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es nuestro proveedor. Él conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos, pero nos invita a presentarlas delante de Él con fe. La oración nos ayuda a recordar que dependemos de Dios en cada área de nuestra vida. Otra parte fundamental de la oración es el perdón. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos enseñó que no podemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de resentimiento. Si queremos recibir su perdón, debemos estar dispuestos a perdonar a otros. La falta de perdón es un obstáculo que impide que nuestras oraciones sean efectivas. Jesús también nos mostró que la oración es nuestra protección contra la tentación y el mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración nos fortalece para resistir la tentación y nos cubre con la protección divina. Cuando Jesús estuvo en el desierto, venció la tentación a través de la palabra y la comunión con el Padre. Esto nos enseña que la oración nos da la victoria sobre el enemigo. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Jesús fue cuando resucitó a Lázaro. Antes de llamar a Lázaro de la tumba, Jesús levantó los ojos al cielo y oró: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús oró con gratitud y confianza, sabiendo que el Padre siempre escucha. Este milagro nos enseña que la oración precede a lo imposible. No importa cuán muerta parezca una situación, cuando oramos con fe, Dios puede traer vida y restauración. La oración de Jesús no fue una súplica desesperada, sino una declaración de fe. Sabía que el Padre tenía el poder para obrar. La oración también tiene el poder de traer paz en medio de la tormenta. Cuando los discípulos estaban en la barca y el viento azotaba con furia, Jesús se levantó y ordenó al mar que se calmara. Su autoridad venía de su comunión con el Padre. Cuando vivimos una vida de oración, podemos enfrentar cualquier tormenta con paz y confianza. Jesús también nos enseñó que la oración tiene el poder de transformar vidas. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, su corazón estaba lleno de miedo y debilidad. Pero Jesús le había dicho antes: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. La intercesión de Jesús sostuvo a Pedro, y más tarde, se convirtió en un líder fuerte y valiente de la iglesia.
Esto nos muestra que la oración no solo impacta nuestra vida, sino también la de los demás. Cuando oramos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra comunidad, estamos sembrando semillas de transformación en sus vidas. Nunca subestimes el poder de una oración intercesora. Jesús también nos enseñó que la oración puede abrir los cielos. Cuando fue bautizado, dice la Escritura que mientras oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Esto nos muestra que cuando vivimos en oración, el cielo se abre sobre nosotros y la presencia de Dios nos llena. La oración de Jesús en la cruz fue un acto supremo de amor. A pesar del dolor y el sufrimiento, en sus últimos momentos clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio de la agonía, su corazón estaba lleno de compasión y perdón. Nos enseñó que la oración no es solo para pedir, sino también para bendecir y perdonar a otros. Después de su resurrección, Jesús siguió enseñando sobre la oración. Antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Durante 10 días, se reunieron en el aposento alto en oración y adoración. Entonces, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder y transformó sus vidas para siempre. Este es el poder de una vida de oración. No es solo una práctica religiosa, sino una conexión viva con Dios. Cuando oramos con fe, con perseverancia, con un corazón sincero, el cielo se abre, los milagros ocurren, las vidas son restauradas. Hoy, Dios sigue buscando personas que se levanten en oración. No importa tu pasado, tus debilidades o tus circunstancias. Lo que importa es que te acerques a Él con un corazón sincero. La oración no es solo para los momentos de necesidad, sino para cada día, para cada circunstancia, para cada decisión. Jesús nos mostró el camino. Nos enseñó que la oración es la clave para una vida victoriosa, para una fe inquebrantable, para un corazón transformado. No dejes que nada te impida acercarte a Dios. Levanta tu voz, abre tu corazón, y permite que su poder fluya en tu vida como nunca antes. La oración no es solo un acto, sino un estilo de vida. En cada momento de su paso por la tierra, Jesús nos mostró que la comunión con el Padre era su mayor prioridad. Sus días comenzaban con oración, sus noches terminaban en oración, y en los momentos más decisivos de su misión, la oración era su refugio. No era una repetición vacía de palabras, sino un diálogo profundo, una conexión inquebrantable con la fuente de todo poder y amor. La vida de Jesús nos enseña que la oración no es solo para tiempos de necesidad, sino para cada instante. Cuando oramos, estamos entrando en la presencia del Dios que nos creó, del Padre que nos ama y del Rey que gobierna con justicia. Cada palabra pronunciada en oración es como una semilla sembrada en el campo de la fe, y Dios, en su infinita gracia, la hace germinar en su tiempo perfecto. Jesús nos enseñó que la oración es un acto de fe. Cuando oramos, no estamos hablando al vacío, sino a un Dios vivo que escucha y responde. En Marcos 11:24, Jesús dijo: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La clave está en creer. No es suficiente orar, hay que orar con la convicción de que Dios es fiel a su palabra. La oración también es un acto de confianza. Jesús, en su humanidad, experimentó angustia y dolor. En Getsemaní, su alma estaba abrumada hasta la muerte, pero aún así, se postró y oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esto nos enseña que la oración no es solo pedir lo que deseamos, sino rendirnos a la voluntad de Dios. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es su capacidad para cambiar nuestro corazón. No siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre nos transforma a nosotros. Cuando Moisés pasó tiempo con Dios en el monte Sinaí, su rostro resplandecía con la gloria del Señor. Cuando pasamos tiempo en oración, nuestra vida comienza a reflejar la presencia de Dios. La oración también nos da autoridad espiritual. Jesús enfrentó la tentación en el desierto con la palabra de Dios y con una vida de oración constante. Cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio, Jesús les dijo: Este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 5:21. Esto nos muestra que hay niveles de victoria que solo se alcanzan cuando nuestra vida de oración es profunda y constante. Además, Jesús nos enseñó que la oración debe ir acompañada de perseverancia. En la parábola del juez injusto y la viuda insistente, Lucas 18:1-8, Jesús mostró que Dios responde a quienes claman a Él día y noche. No debemos desanimarnos si la respuesta tarda,
Dios nunca llega tarde, siempre responde en su tiempo perfecto. La oración también es una puerta a lo sobrenatural. En la Biblia vemos que, cada vez que alguien clamó a Dios con fe, sucedieron cosas extraordinarias. Elías oró y el fuego descendió del cielo. Josué oró y el sol se detuvo. Ana oró y Dios le concedió un hijo. Pablo y Silas oraron en la cárcel, y las puertas se abrieron milagrosamente. Dios sigue obrando con poder cuando su pueblo ora. La oración también es un acto de adoración. No se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de reconocer su grandeza, su santidad y su amor. Jesús comenzó el Padre Nuestro con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. Cuando adoramos en oración, nuestra fe se fortalece porque recordamos quién es Dios. Una de las verdades más alentadoras que Jesús nos enseñó es que Dios siempre está dispuesto a escuchar. En Mateo 7, 7-8, dijo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios no es indiferente a nuestras oraciones. Él se deleita en responder a sus hijos. Finalmente, la oración nos prepara para la eternidad. Jesús pasó tanto tiempo en comunión con el Padre porque sabía que su misión en la tierra era temporal, pero su relación con Dios era eterna. La oración nos conecta con el cielo y nos recuerda que no somos de este mundo. Hoy, el mismo Jesús que oró en la tierra intercede por nosotros desde el cielo. Romanos 8:34 nos dice que Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. No estamos solos en nuestra oración, Jesús mismo está clamando por nosotros. Así que, no importa cuál sea tu situación, nunca dejes de orar. No importa cuán grande sea tu problema, nunca dejes de buscar a Dios. Él es fiel. Él escucha. Él responde. Y su poder sigue obrando a través de la oración. Ora con fe. Ora con pasión. Ora con perseverancia. Y verás cómo la mano de Dios se mueve en tu vida de maneras que jamás imaginaste. La oración poderosa de Jesús sigue transformando vidas y desatando milagros hoy. Que tu vida sea un testimonio vivo del poder de la oración. Suscríbete a La Palabra Tiene Poder y activa la campana para recibir más contenido que fortalecerá tu fe. Comparte este mensaje con alguien que necesite un milagro. Escribe en los comentarios, creo en el poder de la oración si deseas que oremos por ti. Dale me gusta si crees que Dios aún hace milagros. Recuerda, Dios tiene algo grande para ti. No estás aquí por casualidad, sino porque Él quiere transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video.